Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre las medidas de asociación. Bueno, tenemos que las medidas de asociación pues son indicadores epidemiológicos que van a evaluar la fuerza con que se presenta determinado evento y cómo se asocia con determinado factor. Es lo que hablábamos la clase pasada de cómo lo que se presume que está afectando se relaciona con la causa. Pues realmente lo que hace las medidas de asociación es una comparación de incidencias entre los expuestos y los no expuestos, y pues tenemos que hay dos tipos de medidas de asociación que pues son de fuerza y de impacto, o pues bueno, en el libro aparece fuerza y efecto, que son por ejemplo las de fuerza de asociación, que se encuentra el riesgo relativo, la razón de momios, y dentro del efecto de asociación lo que es el riesgo atribuible porcental, el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible porcentual en la población. Bueno, vamos a empezar respecto al riesgo relativo, que pues pues, resumidamente lo que hace es que indica el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en cierto grupo. Como que no hay, como que dependiendo de si el animal o individuo está o no expuesto al factor. Para hallar el riesgo relativo, pues se tiene la fórmula de la que es la incidencia de los expuestos en los no expuestos, y para hallar el riesgo relativo es la razón que se da entre ambas tasas. Para hacer un orden de los datos se utiliza lo que son las tablas que se llaman 2x2, en el que se organizan los expuestos, los no expuestos, los enfermos, los no enfermos y el total de ellos. En la que pues también hay que tener muy presente pues que se clasifican como A, B, C y D, y pues vamos a utilizar como este orden en las tablas que miremos de 2x2. Bueno, en cuanto al primer ejemplo, pues este ejemplo lo he presentado la clase pasada, que es se hace seguimiento para la determinación de tuberculosis de dos grupos de 500 terneras cada uno. El primer grupo mantiene toda su vida productiva en confinamiento, mientras que el segundo grupo pues está en pastoreo. En este caso podría considerarse que los confinados son los expuestos al factor de riesgo debido pues al confinamiento, ya que están pues constantemente en contacto. Bueno, en cuanto a esta pues se puede calcular lo que ya mencionaba anteriormente de las fórmulas, dando pues estos resultados. No sé si debería hacerlos. Bueno, acá tenemos que el riesgo relativo, como mencionaba anteriormente, se da por la razón de entre los no expuestos al factor, los expuestos al factor sobre los no expuestos al factor, dando un resultado de 5. Se mencionaba que cuando el riesgo relativo es menor a 1, significa que no hubo como mayor proporción o no hubo como relación entre el factor que estaba afectando y los que estaban o no expuestos. Cuando es igual a 1, pues se dice que no es posible pues establecer perdón, me equivoqué. Cuando es menor que 1, significa que sí hubo una exposición, sí hubo una proporción, como una relación entre los que estaban confinados con respecto al factor que se estaba presentando. Y cuando es igual a 1, no se establece asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Cuando ya es mayor a 1, en este caso que es 5, sí se determina que hay una posible asociación entre la exposición y la enfermedad, que pues para este caso nos podemos dar cuenta que pues allá se mira que el número de confinados pues sí fue mayor a tuberculosis. Bueno, para la razón de momios, también es conocida como razón de productos cruzados o razón de probabilidades. Según me parecía en internet, creo que tiene más nombres, creo que también la conocen como chances, si no estoy mal. Sí, a mí me parecía un artículo por ahí que la nombraban como chances. Sí, razón de chances. Bueno,
32 animales sobre B, que serían los animales que estaban estabulados pero fueron negativos para tuberculosis. Y esto sobre los animales que no estaban estabulados pero que aún así fueron positivos para tuberculosis, sobre los animales que fueron negativos, que no estaban estabulados y fueron negativos para tuberculosis, que fueron 4.345. Entonces, 32 entre 618 daría 0,051. Sobre 5 dividido en 4.345. 51 veces más probabilidad de padecer tuberculosis que las vacas que no estaban estabuladas. Bueno, ya pasando a lo que es el riesgo atribuible, pues este es un factor que nos permite determinar cuál es la tasa atribuible al factor de riesgo. Pues a diferencia del riesgo relativo, esta es una proporción, pero pues se expresa como una tasa, es decir, bueno, nuevamente tenemos las tablas de 2×2 y pues la fórmula que tenemos acá abajo. Entonces ya para el ejemplo se dice que en un estudio donde se evaluó la presencia de anticuerpos para antidiáspora en perros de ciudad y en perros que vivían en granjas, considerando los segundos como los expuestos, pues a los perros que vivían en las granjas, se obtuvieron los siguientes resultados. Esto pues también lo vamos a hacer porque no lo escribí. Pues este básicamente ya está, que sería A, que serían 14 perros de granja que fueron positivos, sobre A más B, que sería el total de los perros de granja, que sería 27, menos los perros positivos de ciudad, sobre el total de los perros de ciudad, que serían 30. Esto haría entonces, ¿cuánto es 4 sobre 14 sobre 27? 0,51.
cuando hallamos este resultado nos da 0.318, que multiplicamos por 100 y aproximándolo nos va a dar 32. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya hallamos el riesgo atribuible, tenemos que entonces ya no van a ser los 52 casos, sino que van a ser 32 si hallamos y controlamos este factor que está afectando, que está contribuyendo a la propagación de la enfermedad. ¿Sí me entendieron? Y pues básicamente el riesgo atribuible porcentual es que es como el porcentaje de la enfermedad que podría ser prevenida si se elimina el factor de riesgo, como mencionaba anteriormente, en los expuestos. Pues se realiza la siguiente ecuación. Hasta este punto, básicamente ya habríamos hecho esto, hasta acá. O sea, como que de lo que hicimos del ejemplo anterior, habríamos hecho hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decir que este numerito acá pasa pues también a dividir? Solo que pues en el ejemplo del libro creo que usaron todos los decimales, entonces creo que queda diferente. Usaron 4. ¿Señora? Usaron 4. Ajá. Bueno, entonces, bueno, digamos, basándonos en el ejemplo, digamos que este ejemplo no nos dio 0, bueno, sí, usaron los 4. Lo que vamos a hacer con esto, como les mencionaba, hasta acá teníamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Como miramos que es la misma fórmula, pues lo que vamos a hacer es pasarla a dividir. Entonces, vamos a usar el 0,518 que estábamos usando, lo voy a sacar. Menos 0,2. Y como ven, pues yo les decía, como que teníamos nada más la parte de arriba. Y pues como ahora el 518, que es la fórmula de acá, tienen que dividir, lo vamos a dividir sobre 0,518. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Debería darles eso. Bueno, no da 47 porque no usamos un decimal. Un decimal. Usamos 3 decimales. Sí. Entonces, pues esto quiere decir que pues el 61.47% de los casos entre los expuestos son atribuibles al factor de riesgo. O sea que si se elimina el factor de riesgo, la enfermedad va a disminuir en un 61,47%. Pues esto se relaciona con lo que les explicaba ahorita de por qué reduciría de 52 a 32. O sea, lo que reduce es el 61.47%. Bueno, profe, pues usted lo miré en el libro y creo que estaba mal. En cuanto al riesgo atribuible poblacional, pues va a determinar la tasa de incidencia atribuible a la enfermedad en la población, que pues está relacionada con la proporción de los expuestos que están en la población. Para este caso no se toman en cuenta como los expuestos o bueno, sí, pero no como en general la población, sino los que realmente se sepan que sí están expuestos. Bueno, pues ahí está la fórmula, la pueden hacer a ver si me equivoco. Que sería A más C dividido en A. sería la incidencia de la población. ¿Cuál es la incidencia de la población ahí? Es la misma que Esta está sería la incidencia de la población, que sería de 0.216. No, la incidencia de la población. ¿No es el mismo que le estaba mirando antes? Antes hallamos la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Ahora estamos hallando incidencia de población, es diferente. Es el total de Acá está los... toda la población. Es el total de la incidencia de la población, ¿a qué es igual? Incidencia de la población es el total de enfermos sobre el total de la población. Por eso ella marca A más C sobre el total, sobre A más B más C. Porque estos son los positivos, entonces por esto es 40 más 68 porque son los casos que son positivos sobre el total de la población, que pues es 40, 85, 78 y 307, que pues es el total independientemente de si sean positivos o no positivos. ¿Sí me entienden? O sea, 500 la
68 sobre 370. Son los positivos que no son expuestos. 68 son los no expuestos. Incidencia es igual al número de animales enfermos nuevos sobre el total de los no expuestos en este caso. 68 sobre 375. O sea, ese 68 más 307 te da 375. Sí. ¿Sí les dio eso? Bueno, pues esto entonces quiere decir que 3.5 de cada 100 casos son atribuibles al factor de riesgo. Y lo que, como hablamos anteriormente, si se elimina pues el factor de riesgo, pues va a disminuir la incidencia de hasta 3.5 casos por cada 100 habitantes. Bueno, pues básicamente el riesgo atribuible porcentual pues es el porcentaje pues de la enfermedad que se puede prevenir o que se puede pues atribuir al factor de riesgo. Básicamente pues todos esos riesgos pues son como pues van orientados hacia con la finalidad de descubrir como cuál es el factor que está contribuyendo, que está afectando y de qué manera pues se puede disminuir cuando este se encuentra. Pues básicamente eso es como lo que habíamos venido haciendo, pero pues se multiplica por 100 para que pues se haya un porcentaje. ¿Sí me entienden? Y ya, eso sería todo. Preguntas. Me deja ver la diapositiva donde estamos hallando ORs. ¿En qué caso estudiamos si la medida de fuerza de asociación es EBR o OR? ¿En qué caso usamos RR y en qué caso usamos OR? ¿O para todos usamos lo mismo? No, porque en una es cuando se usa pues la incidencia, ¿no? En la otra no. Acuérdense que asociación, fuerza la medimos de dos formas, ORRs o ORs. Pero no en todos los estudios podemos usar lo mismo, el mismo indicador. Solamente en casos y controles utilizamos Sí. ORs. En estudios de cohortes utilizamos RRs. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, dependiendo del estudio suyo, usted sabrá si va a ser ORs o RRs. Listo. Creo que hubo una confusión cuando era menor que 1 igual a 1. Sí. Menor que 1 no hay asociación. Igual a 0, Tampoco. definitivamente no hay asociación. Mayor que 1 hay asociación. Estamos viendo, pues. Cuando es menor que 1, el factor termina siendo más bien un factor protector. Cuando es igual a 0, no hay asociación. Y cuando es mayor a 1, es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que a uno le den la tablita de 2x2 para cada una de las variables, uno tendrá que revisar cuál de esas variables se comporta como un factor de riesgo o como un factor protector, dependiendo del valor que me dé. Porque es importante la ubicación en el cuadrito 2x2 que estamos viendo antes. Porque es importante la ubicación del factor de riesgo arriba. Para tu ejercicio y enfrente el factor de riesgo es estabulado. Sí. Podría estar abajo y arriba no estabulado. Pues no sé, no sabía si había como una relación entre. Y el libro también lo dice, usted pudiera poner su factor de riesgo al contrario. Pero cuando tendrá que acordarse después cuál era A, B y C, porque ya no lo puedes distribuir así como tan olímpicamente A, B y C y eso. Porque cambian las fórmulas. Exactamente. Yo les sugiero para que no se confundan, para que sea básico, relacional, para que no nos confundamos. En su cuadrito 2x2, al lado izquierdo, ¿cierto? A margen izquierda siempre va el factor de riesgo. Yo siempre les propongo pongan arriba el que es factor de riesgo. Hicimos un ejercicio la vez pasada. Si cáncer de pulmón está arriba y aquí al lado tengo fumar y no fumar, ¿cuál es el factor de riesgo? Fumar. Fumar iría arriba, abajo iría no fumar. Si yo digo que en la granja avícola entran por el pediluvio, en la granja A y en la granja B no tienen pediluvio, ¿cuál es el factor de riesgo? No tener pediluvio iría arriba, ¿cierto? Porque es el factor de riesgo.
aquí al lado pongo inmunización y no inmunización. ¿Cuál iría arriba? No inmunización. No inmunización, ¿cierto? Que es el factor de riesgo. Yo lo hago así solamente por simplificar. Si lo tienen ubicado así, les queda fácil poner A, B, C y D. Y se van a dar cuenta que es facilísimo, más fácil de lo que tú lo explicaste. Lo voy a explicar de una forma y se van a dar cuenta que no es complejo, es demasiado fácil. No sé si... bueno, tengo una pregunta. Ahí dice, las vacas estabuladas tienen 51 veces más probabilidades. ¿Por qué le pusiste más probabilidades? Pues porque... Porque en el libro lo dice así. Sí, también. Ese es uno de los errores. Profe, yo he visto una que era... En una que daba 5, mencionaba que en el libro, pues también había una literatura que mencionaba que podía ser 5 veces más, pero el libro decía que era 4 veces más. Es 4 veces más. Ajá. Al 5 en lo que medio le quito la unidad, eso fue lo que hice la vez pasada, pusimos el 5. Al 5 le quito la unidad y entonces sí es 4 veces más. Cuando le quito la unidad puedo decir el más. Cuando no le quito la unidad no ponemos el más. Lo dejamos. Tiene 51 veces mayor probabilidad. Tiene mayor probabilidad de estar estabulado o de no estar. Porque si le vas a poner el más, allá te dio cuando tú hiciste toda la operación te dio 51. Entonces tendríamos que haber inventado el 1 y decir tiene 50 veces más probabilidades de padecer tuberculosis las vacas que están no estabuladas. Sí, eso es porque con esa duda por lo que... Eso es un error que se probablemente. Yo recuerdo que mi profesor siempre me dijo a mí, no se confunda la cabeza, cuando usted ponga el más es porque le quitó la unidad, si no le quitó la unidad no le ponga el más, déjelo en 51 veces. La unidad es porque Mayor. ese es el riesgo que hay, es como... La unidad es cuando tienes cuando puedes al número entero quitarle la unidad. Acuérdate de P más Q igual a 1. P más Q es igual a 1. La probabilidad más el factor de riesgo te da 1. Cuando tú le puedes quitar el 1, pero si a mí eso me dio 0,052, ¿para qué me voy a quitar la vida y a complicarme? Déjenlo en 0,052 y ya no le quite el 1. ¿Sí? Cuando ustedes ven que pueden jugar con el número entero al que le puede quitar el 5, hay un ejercicio del 5 que le quitan y le queda 4. Si le dio 23, pero voy a explicar más adelante, muestra que hay 3 o 4 casos. Si le dio 2, usted no le puede quitar el 1 y decir que es Dejarlo el 1. en uno. No, Sí, ya porque no uno puede, no no es puede. el doble, exactamente. Para la grabación.